Hace muchos años, un hombre africano llevó a cabo uno de los mayores fraudes de la historia. Probablemente pensará que se trata de una de esas historias de fraude habituales. Fuera de su aldea, le hizo la promesa de ser uno de los hombres más ricos vivos. Un día, se reunió con un general, que fue el comienzo de todo. Permanezcan atentos a lo que están a punto de oír. Mucho antes de conseguir esa reunión, había sido un rey de las pequeñas estafas, haciéndose pasar por banquero o diplomático, acumulando facturas que nunca pensaba pagar. Con todo ello, se granjeó muchos enemigos. Había estado varias veces en la cárcel y había escapado de la forma más creativa posible. En una ocasión, fingió un paro cardíaco para escapar de la cárcel. En otra ocasión, pidió a los agentes que lo llevaban al banco para sacar dinero con el que pagar sus facturas médicas. Y, de algún modo, escapó por un agujero bajo una letrina. Era un estafador creativo, de verdad. Cuando fue encarcelado de nuevo por uno de sus fraudes, se las arregló para conseguir esa reunión con el general. Y ahí es donde empieza la verdadera historia emocionante sobre este hombre. Se declaró custodio de un fondo fiduciario imaginario de miles de millones. Este hombre hizo que los inversores acudieran con su equipaje y toda su determinación en la cara. Hablamos de inversores de todo el mundo: Ghana, Corea del Sur, Estados Unidos y Gran Bretaña. Lo pusieron todo con la esperanza de obtener grandes beneficios, pero no sabían que su dinero se había esfumado. Con el tiempo, su estafa progresó mucho y pudo financiar el estilo de vida que siempre había deseado. Por fin, aquel niño del pueblo pobre pudo vivir su lujoso sueño. Se convirtió en un playboy internacional, con mujeres de muchos tipos desmayándose por él. Conducía los coches más modernos y contrataba guardaespaldas para vigilar sus pasos. Se sentía intocable, y su negocio de estafas, infalible. Por desgracia, como muchas otras historias, siempre acaba en algún momento. Sus turbios planes llamaron la atención de la gente, que sintió que algo no iba bien, e indagó sobre el origen de su riqueza. Esta historia sobre el estafador más increíble que ha existido no solo es fascinante, sino que le dejará asombrado de cómo una persona puede llevar a cabo una estafa tan enorme durante tanto tiempo. La independencia de Ghana permitió a los oportunistas y avariciosos locales hacerse con el resto de los bienes que aún no eran estrictos por parte de las potencias coloniales. Emplearon diversos métodos, como prácticas comerciales corruptas, tramas fraudulentas y negocios ilícitos. Estos individuos se aprovecharon de las lagunas en la normativa, explotando resquicios legales para enriquecerse a costa de los recursos y el desarrollo de la nación. Además, algunos actuaron en connivencia con entidades extranjeras para desviar riqueza y eludir responsabilidades. El reportaje de hoy indaga en uno de estos oportunistas, John Ake Blainesa, un ganés que dirigió una de las estafas más duraderas de la historia. Es uno de los mayores estafadores del mundo. Creó un relato de su viaje de Ghana a Filadelfia, presentándose como un orgulloso licenciado en medicina por la Universidad de Pensilvania y alegando prestigiosos lazos familiares con ganeses influyentes, entre ellos el juez del Tribunal Supremo y el primer presidente de la nación, Kwame Nkrumah. Afirmaba poseer un lucrativo fondo supuestamente creado por el propio Nkrumah, al que ofrecía acceso por el precio adecuado. En realidad, nada de esto era cierto. Blainesa no tenía un fondo secreto ni contactos influyentes. Sin embargo, su elaborada invención consiguió engañar a cientos de personas de todo el mundo, llevándolas a invertir millones de su propio dinero en su fraudulento plan. Esta es su verdadera historia. Su verdadero nombre era John Kalora Blay, y nació en un hogar pobre de Ghana en 1941. Su origen pobre fue el catalizador para hacer algo por sí mismo.
De niño, Bly Nessa trabajaba duro, vendiendo queroseno en botellas de cristal para pagarse una buena escuela. Esto le valió su apodo de entonces, Kerosene Boy. Bly Nessa era brillante, excepcional, y estudiaba con gran interés cómo eran el dinero y el poder. Todo esto formaba parte del desarrollo de su carácter para las cosas más grandes que tenía que lograr. Un Bly Nessa demasiado entusiasta se trasladó a Estados Unidos y finalmente se instaló en Filadelfia, donde afirmó que seguía el camino de Kwame Nkrumah, estudiando en la Universidad de Pensilvania. Pero lo cierto es que trabajó como camarero en el Union League Club, sirviendo y fregando platos. Aproximadamente un año después, perdió su empleo. Bly Nessa asumió la identidad de su antiguo compañero de piso y comunicó a su familia y a sus nuevos amigos en Estados Unidos que se había matriculado en la Universidad de Pensilvania, siguiendo la tendencia de los inmigrantes africanos que cursaban estudios superiores en la acogedora ciudad de Filadelfia. Esta fue solo la primera de sus muchas mentiras. Y, aunque suene gracioso, la gente siguió sus mentiras durante mucho tiempo. La gente siempre creyó a Bly Nessa. Era brillante y siempre tenía una expresión que hacía que la gente nunca dudara de él. Estamos seguros de que esa fue probablemente una de las razones por las que casi nunca le pillaron. Justo después de regresar a Ghana en 1963, Bly Nessa hizo una vaga afirmación sobre una amenaza contra la vida del entonces presidente Nkrumah. Posteriormente fue detenido y enviado a prisión. Pero más tarde, en 1966, tras un golpe de Estado que derrocó a Nkrumah, Bly Nessa fue puesto en libertad. Puede parecer que esto es todo lo que hay en la historia de este hombre, pero esto es solo una pequeña astilla del gran trozo. Su historia se vuelve más interesante a medida que avanzamos. Años después de salir de la cárcel, Bly Nessa volvió a las andadas. Está claro que el tiempo que pasó en prisión no le amansó. Era más ambicioso que nunca. Estaba decidido a mejorar en sus estafas y conseguir algo más significativo y mejor. Fingió muchas más personalidades, tratando de ser mejor que la anterior. En los años 70, una vez se hizo pasar por funcionario del Banco Africano de Desarrollo y médico, y en otra ocasión, por hijo de un conocido jurista. Todo esto le entusiasmaba, pero los estafadores nunca tienen bastante. Siempre quieren más, y a eso se dirigía Bly. Bly Nessa se cansó un día y pensó en volver a Filadelfia. Esta vez regresó haciéndose pasar por diplomático en una misión de Ghana ante las Naciones Unidas. Cuando regresó, se alojó en el Hotel Bellevue Stratford. Mientras se hacía pasar por diplomático, fue acumulando facturas que no tenía previsto pagar. Esto le permitió vivir opulentamente sin responsabilizarse de las crecientes deudas. Un día, se le acabó la suerte y le pillaron. El hotel había descubierto algo sobre él. Descubrieron que no era quien decía ser. Le pidieron que pagara lo que debía. Bly, por supuesto, no tenía el dinero. La misión ganesa se negó a pagar la factura de unos $2.700, que había acumulado con una personalidad de zorro. Después de todo, Bly Nessa fue enviado de nuevo a la cárcel, como si allí girara toda su vida. Esta vez, mientras estaba en la cárcel, Bly Nessa seguía sin arrepentirse. Era como si cada vez que iba a la cárcel estuviera más decidido, y esta vez aprovechó todas las oportunidades para adquirir todas las habilidades que necesitaba para llevar a cabo las estafas más importantes de la historia. Emuló los hábitos de algunos presos importantes, estableció contactos con personas influyentes y preparó el terreno para sus futuras estafas, porque sabía que no estaría en la cárcel para siempre. De algún modo, este hombre conocía las prisiones y siempre encontraba la salida, lo que lo convertía en un personaje fascinante. Algunos lo llamarían suerte, otros dirían que es algo mágico. Sea lo que sea,
Bly Nessa estaba probablemente agradecido porque siempre salía a pesar de haber sido capturado tantas veces. La principal historia de fraude de John A. Bly Nessa sacudió la historia de la estafa, y todavía hace que se muevan las lenguas cada vez que se oye hablar de ella. Mientras estaba en prisión por fraude, de alguna manera, consiguió una reunión con el general Acheampong, dictador militar de Ghana. En la reunión, Bly Nessa le dijo al general que el expresidente Kwame Nkrumah era amigo suyo desde la juventud. Por cierto, Bly era 20 años más joven que Nkrumah. Su atrevimiento y osadía eran fuera de serie. Contarle todo eso a un general militar no es algo que cualquiera pueda hacer sin pestañear. Bly Nessa tenía esa fiereza en él, y el general lo vio. Probablemente sea una característica de los estafadores. Las cosas se pusieron más serias cuando Nkrumah, en su lecho de muerte, confió un gran secreto a Bly Nessa. Le dijo a Bly que se había embolsado enormes sumas equivalentes a cientos de miles de millones de dólares en lingotes de oro, unos 27,000 millones de dólares, y que los guardaba en un banco suizo. Bly afirmó que solo él podía acceder a la fortuna y recuperarla. Sin embargo, no hay pruebas de que Nkrumah y Bly estuvieran tan unidos. Estas fueron todas sus afirmaciones, y la gente corrió con la historia. Lo hizo muy convincente. Hay que creérselo. A Bly Nessa se le había metido una idea en la cabeza. Había parido la idea de dirigir el fondo fiduciario. Uno imaginario. Para algo tan grande como eso, definitivamente no puede tener lugar en secreto. Debe haber planes, inversiones e inversores, o deberíamos llamarlos víctimas. Desesperado, el general Acheampong, viendo cómo se hundía la economía de Ghana, pidió la liberación de Bly Nessa y le concedió un pasaporte diplomático. Esto permitió a Bly Nessa viajar por el mundo asegurando inversiones en el fondo fiduciario, Oman Ghana Trust Fund, como lo bautizó. Bly Nessa reclutó inversores para que le ayudaran a recuperar el oro, prometiéndoles enormes rendimientos de la inversión. Necesitaba que los inversores le ayudaran a contratar abogados para poder acceder a los fondos. El hombre consiguió más de 200 millones de dólares de inversores estadounidenses antes de que se descubriera su engaño a principios de los años 90. Antes de que le pillaran. Bly Nessa consiguió inversores en distintos países, como Ghana, Corea del Sur, Estados Unidos y Gran Bretaña. Confiaban en él y se comprometían a hacer negocios con Bly. Al principio, Bly Nessa creó una oficina para la Oficina de Asuntos Africanos y Desarrollo Industrial, una empresa de importación y exportación que pretendía imitar a una agencia gubernamental legítima. Operando desde su base en Balaf Singwid, Ellis, el socio estadounidense de Bly Nessa, y Bly Nessa atrajeron a nuevos inversores al fondo fiduciario Oman Ghana. Muchos de estos inversores eran abogados o empresarios que prometían contratos lucrativos con el gobierno ganés. Sin embargo, a medida que avanzaba la trama, también se atrajo a estudiantes universitarios y viudas ancianas. A todos se les aseguró que su inversión ayudaría a Bly Nessa a tratar con el gobierno para llevar el dinero a Ghana con promesas de rendimientos que oscilaban entre 10 y 20 veces. Cuando pasó la fecha del pago inicial, se presentaron excusas, promesas de rendimientos aún mayores y peticiones de fondos adicionales. Lo curioso es que la gente seguía sin detectar nada raro. Al contrario, más gente acudió a la inversión. Esto entusiasmó aún más a Bly y le hizo ser mucho más extravagante. Es posible que muchos de los que invirtieron en el fondo fiduciario Oman Ghana estuvieran familiarizados inicialmente con Ghana o África Occidental, por lo que la oportunidad les pareció razonable y acorde con sus conocimientos. Sin embargo, a medida que se ampliaba el fondo de inversión, probablemente se convirtió en una opción atractiva para personas movidas por la codicia.
el superávit financiero o la voluntad de asumir riesgos. Algunos pueden haber albergado un profundo deseo u optimismo de utilizar su dinero para un fin importante. En un caso concreto, Blayneza se había propuesto reunirse con sus inversores en Guernsey. Llegaron con sus abrigos, equipaje y una severa determinación en sus rostros. Por fin, el fondo fiduciario iba a pagar, según les habían dicho. Pero estos grupos de partidarios no llevaban escrita mucha emoción. No era la primera vez que lo decían. Era casi como si cada vez que les decían que el fondo fiduciario iba a pagar, se les fuera una pizca de entusiasmo. Llevaban años oyendo lo mismo una y otra vez. Eso bastaba para acabar con toda forma de felicidad que quedara en ellos. Tenían esperanza en él y creían que nada podía salir mal, lo que fue su primer error. Ese mismo día, Blay llegó a Guernsey antes que los inversores y se alojó en una suite de la Grande Mer, un nuevo hotel de la costa oeste. También hizo aterrizar antes a su secretaria de Filadelfia, Mary Lou Valianotte. Ayudó a recibir a los recién llegados, introduciéndolos por las puertas dobles blancas en la suite de Blay, y el grupo se sentó en los lujosos sofás a la espera de la próxima reunión. Entre ellos estaba Walter Haydock, un hombre de negocios de Nueva Jersey que había tenido una disputa con Peter Rigby, el socio de Blayneza, en la gestión de asuntos financieros. Ed M. Stephen, el agente de policía asignado por el gobierno ganés para supervisar los viajes internacionales de Blayneza, tomaba su té con leche, y el atleta Kim Chung-han traducía para los inversores surcoreanos presentes. Los inversores esperaban pacientemente las grandes noticias. Eso era lo único que importaba en ese momento. En otra sala relativamente más pequeña, Blayneza se puso una sencilla camisa roja y unos pantalones claros, y saludó calurosamente a sus invitados. Todos vestían trajes de lana oscura, un marcado contraste. Siempre le gustaba vestirse con cierta sofisticación allá donde iba. Guernsey se sentía húmedo y frío, al igual que sus expresiones. Inició el apretón de manos nacional ganés, un apretón seguido de un chasquido. Este apretón de manos mostraba un profundo respeto en la cultura ganesa. Hizo una demostración de este gesto a Ian Reid, el inversor británico propietario de una empresa de construcción. Durante su breve estancia, los inversores pasaron la mayor parte del tiempo en sus suites, intercambiando cotilleos y saliendo a la isla empapada por la lluvia, mientras esperaban ansiosos cualquier novedad sobre el pago. Aunque Blayneza se alojaba con frecuencia en hoteles, no le gustaba su comida, salvo los pasteles, así que siempre viajaba con su chef, que traía ingredientes de Ghana y cocinaba exclusivamente para él. Mientras tanto, el subdirector de la sucursal se enfrentaba a la detención, asumiendo él solo las consecuencias. La operación de Ellis en Filadelfia persistió hasta que los fiscales estatales le detuvieron en 1986. Harto de las excusas de Bless Mies, un inversor llamado Barry Ginsberg, abogado de Filadelfia, se puso en contacto con un ayudante del fiscal del distrito. Ellis fue detenido en enero y compareció ante el juez Lynn Abraham esa primavera. Descrita como una persona dura que llevaba pistola, bebía mucho café y defendía firmemente la pena de muerte, la juez Abraham se convirtió más tarde, en 1991, en la primera mujer fiscal general de Filadelfia. Los fiscales calcularon que alrededor de 300 personas de la región de Filadelfia cayeron presas del plan. Sin embargo, estas eran solo las personas dispuestas a dar la cara y, sorprendentemente, muchas de ellas seguían creyendo en la estafa. Muchos siguen creyendo que era un genio de las finanzas y que el dinero estaba atascado en algún lugar al que no podían acceder. Nada explica por qué siguen creyendo en él. Es irreal. Juntos, habían sufrido pérdidas superiores a los $15 millones. Sin embargo,
Esta cantidad palidecía comparada con los $100 millones que, según los informes, Blaise Mies había estafado a víctimas de todo el mundo. El 8 de abril de 1987, la sala del juez Lynn Abraham estaba de nuevo abarrotada. Ellis y su abogado, Anthony DeFino, estaban frente a los fiscales Joseph Casey y William Wolf. Los inversores llenaban casi todos los asientos detrás de ellos. La juez Abraham, que había estudiado historia africana en la universidad, se percató de los cuentos de Ellis. Describió el caso como uno de los asuntos jurídicos más intrigantes e intrincados. Reflexionando sobre la historia de Ghana, la juez Abraham señaló que el presidente Nkrumah era el mayor benefactor de la nación o su ladrón más notorio, dependiendo de a quién se creyera. Se emitió una orden de detención contra Blaise Mies, pero ya había desaparecido. Ellis admitió posteriormente su culpabilidad y fue condenado a una pena de prisión de 5 a 15 años. En 1992, el mismo año en que supuestamente Blaise Mies murió en Accra bajo arresto domiciliario, Ellis se enfrentó a otra acusación por evasión fiscal. Persisten las dudas sobre el fallecimiento de Blaise Mies debido a su historial de engaños y dolencias inventadas. Solo cuando el gobierno obtuvo huellas dactilares de su cuerpo, a instancias del FBI, se confirmó su muerte. A pesar de las abrumadoras pruebas que desmienten la existencia de los millones mal habidos, muchos de los partidarios de Blaise Mies se aferran obstinadamente a la creencia de que la fortuna sigue oculta. El plan atrapó no solo a ciudadanos de Filadelfia, sino también a figuras prominentes como el propietario de un club nocturno, Ben Bynum, e incluso John Mitchell, ex fiscal general de Estados Unidos, manchado por su implicación en el Watergate. El atractivo del tesoro imaginario escondido en las cámaras acorazadas suizas, capaz de sacar a Ghana de sus luchas históricas, cautivó a innumerables personas, prometiendo riquezas ilimitadas. La mayoría no podía creer que el dinero que tanto les había costado ganar desapareciera en un abrir y cerrar de ojos. Todos llegaron a ver a Blaise la mayor parte del tiempo antes de que lo atraparan, pero nunca les explicaron qué había pasado con su dinero. Se arruinaron vidas y la gente se deprimió por lo que pensaban que sería una oportunidad que les cambiaría la vida. A pesar de meterse en líos con la ley y pasar algún tiempo en la cárcel, Blaise Mies siempre encontraba la manera de evitar que le pillaran. Siguió persiguiendo el dinero y el poder, creando mentiras y trucos más significativos para engañar a la gente. Pero, como en muchas historias de soberbia y deshonestidad, a Blaise Mies se le acabó la suerte. Los investigadores acabaron por atraparle y su codicia pudo con él. Sus estafas arruinaron muchas vidas y sueños, demostrando el daño que puede causar el fraude financiero. Sin embargo, incluso en el lío que creó, la historia de Blaise Mies nos enseña una importante lección sobre cómo tener cuidado con nuestras ambiciones y no caer en promesas fáciles de riqueza. Nos recuerda que siempre debemos cuestionar las cosas que parecen demasiado buenas para ser ciertas y ser honestos en nuestros tratos. En última instancia, el legado de Blaise Mies nos advierte de que seamos prudentes y éticos cuando se trata de dinero e inversiones. En esta ocasión, el chef trajo huevos de la huerta y un cranty. A menudo hacía cocinar a su chef en la cocina del hotel, lo que preocupaba al personal. Se gastaba mucho dinero y nadie se atrevía a cuestionárselo. Por otra parte, después de todo el tiempo pasado sin hacer casi nada en particular en Guernsey, Blaise Mies comunicó que los fondos seguían siendo inaccesibles, lo que supuso otro revés para el grupo. Esto desilusionó a los inversores. Una vez más, habían gastado su tiempo solo para ser decepcionados, como de costumbre. Todo el acto parecía un intento deliberado de perder y ganar tiempo. Blaise no tenía intención de entregar fondos a este grupo. Por supuesto, nunca tuvo la intención de liberar sus fondos
Y eso es lo que no se dieron cuenta. Cada vez que tenían una reunión de este tipo, acababan recibiendo una excusa. Recibieron tantas excusas que casi se acostumbraron. Pero estamos hablando de dinero. Nadie se acostumbra a excusas así. Esta reunión en particular les hizo reflexionar. Hizo las maletas y regresó a Londres, con los inversores siguiéndole a regañadientes. Así de loco era. Le seguían como si no tuvieran sentido de la orientación. Algunos inversores ya no podían ocultar su malestar, pues aquello empezaba a ser alarmante. No era la primera ni la segunda vez. Como siempre hacía, no dio muchos detalles sobre lo que había ido mal. Durante el viaje de vuelta a Londres, los inversores especularon a lo loco. Al final, todos coincidieron en que, dado que Blay Misa era un experto financiero, el problema debía de deberse a alguna oscura normativa bancaria, o algo parecido. Esto les sirvió para tranquilizarse. En el fondo, la situación les preocupaba y les inquietaba. Estaban preocupados, pero tenían demasiado miedo para contarlo. Solo expresaban sus preocupaciones entre ellos, pero aún así no les hizo renunciar a Blay. Seguían confiando mucho en él. Reed, el inversor británico, creía que los fondos habían estado bloqueados en varios bancos durante muchos años. Hayuk dijo que antes había 16 bancos, pero ahora se han reducido a 5. Explicó que con 27.800 millones de dólares, cada uno de los 16 bancos anteriormente implicados habría tenido alrededor de 1.500 millones. Ahora el dinero se consolidó en 5 bancos, entre ellos Butterworth, que era relativamente desconocido. Hayuk confundió Butterworth con una marca americana de jarabes, aclarando que se trataba del banco del gobierno, el Bank of N&T Butterfield and Son de Bermudas. Especuló que estos bancos habían prestado el dinero del fondo fiduciario y estaban luchando por recuperarlo, lo que provocaba retrasos en la inversión. Calculó que la espera era de unos 50 días bancarios, lo que equivalía a más de 70 días, fines de semana incluidos, para que los fondos volvieran a ser accesibles. Hacían todas estas especulaciones para no tener que pensar algo diferente. Unos pocos podían intuir algo, pero debían encogerse de hombros. Estas especulaciones eran lo único que utilizaban para reunirse. Nadie les daba una explicación razonable. Tenían la libertad de pensar mucho, pero decidieron quedarse en eso. Reed expresó su preocupación por la prolongada espera y no estaba seguro de si podrían soportarla. A medida que aumentaba su agitación, su acento cockney se hacía más pronunciado. Se inquietó ante la perspectiva de encontrarse con la nómina y lamentó el agotamiento de sus tarjetas de crédito disponibles. En respuesta, Hayuk permaneció indiferente y despreocupado ante la toma de decisiones de Reed. Por supuesto, algunos como este atraerían otras miradas. El estilo de vida de Blay Smith mantenía a la gente expectante. Los ojos estaban puestos en él, especialmente con todo el asunto del fondo fiduciario. Investigadores de 3 continentes investigaban a Blay Smith y a su socio americano, Robert Ellis. Sin embargo, los inversores se mostraban cada vez más dispuestos a cooperar con ellos. Nadie entendía cómo seguía ocurriendo esto. Era como si estuvieran hechizados. Por un lado, la gente se quejaba de los fondos que no habían recibido, y por otro, cada vez eran más los que querían convertirse en inversores. Esto es algo que nadie entendería jamás. La estafa continuó durante mucho tiempo. La gente dejaba su último céntimo para que se lo duplicaran y nunca lo recibía de vuelta. Pero entonces llegó la caída del estafador por un intento de estafa al Girard Bank, una antigua institución financiera. Blay Smith rellenó cada uno de ellos por valor de $50,000 y falsificó firmas utilizando cheques de viaje en blanco de un subdirector de sucursal. Más tarde, uno de sus socios intentó cobrarlos en una sucursal del Deutsche Bank en Alemania. Sin embargo,
Ambos bancos se enteraron del engaño. En respuesta, Blaise Mise huyó de Filadelfia y nunca regresó. Esto no le impidió seguir con su estafa. Se sentía imparable y se centró en cortejar a inversores y buscar favores en Ghana y Londres. Mientras tanto, el subdirector de la sucursal se enfrentaba a la detención, asumiendo él solo las consecuencias. La operación de Ellis en Filadelfia persistió hasta que los fiscales estatales le detuvieron en 1986. Harto de las excusas de Blaise Mise, un inversor llamado Barry Ginsberg, abogado de Filadelfia, se puso en contacto con un ayudante del fiscal del distrito. Ellis fue detenido en enero y compareció ante el juez Lynn Abraham esa primavera. Descrita como una persona dura que llevaba pistola, bebía mucho café y defendía firmemente la pena de muerte, la juez Abraham se convirtió más tarde, en 1991, en la primera mujer fiscal general de Filadelfia. Los fiscales calcularon que alrededor de 300 personas de la región de Filadelfia cayeron presas del plan. Sin embargo, estas eran solo las personas dispuestas a dar la cara, y, sorprendentemente, muchas de ellas seguían creyendo en la estafa. Muchos siguen creyendo que era un genio de las finanzas y que el dinero estaba atascado en algún lugar al que no podían acceder. Nada explica por qué siguen creyendo en él. Es irreal. Juntos habían sufrido pérdidas superiores a los 15 millones de dólares. Sin embargo, esta cantidad palidecía comparada con los 100 millones de dólares que, según los informes, Blaise Mise había estafado a víctimas de todo el mundo. El 8 de abril de 1987, la sala del juez Lynn Abraham estaba de nuevo abarrotada. Ellis y su abogado, Anthony DeFino, estaban frente a los fiscales Joseph Casey y William Wolf. Los inversores llenaban casi todos los asientos detrás de ellos. La juez Abraham, que había estudiado historia africana en la universidad, se percató de los cuentos de Ellis. Describió el caso como uno de los asuntos jurídicos más intrigantes e intrincados. Reflexionando sobre la historia de Ghana, la juez Abraham señaló que el presidente Nkrumah era el mayor benefactor de la nación o su ladrón más notorio, dependiendo de a quién se creyera. Se emitió una orden de detención contra Blaise Mise, pero ya había desaparecido. Ellis admitió posteriormente su culpabilidad y fue condenado a una pena de prisión de 5 a 15 años. En 1992, el mismo año en que supuestamente Blaise Mise murió en Accra bajo arresto domiciliario, Ellis se enfrentó a otra acusación por evasión fiscal. Persisten las dudas sobre el fallecimiento de Blaise Mise debido a su historial de engaños y dolencias inventadas. Solo cuando el gobierno obtuvo huellas dactilares de su cuerpo a instancias del FBI, se confirmó su muerte. A pesar de las abrumadoras pruebas que desmienten la existencia de los millones mal habidos, muchos de los partidarios de Blaise Mise se aferran obstinadamente a la creencia de que la fortuna sigue oculta. El plan atrapó no solo a ciudadanos de Filadelfia, sino también a figuras prominentes como el propietario de un club nocturno, Ben Bynum, e incluso John Mitchell, ex fiscal general de Estados Unidos, manchado por su implicación en el Watergate. El atractivo del tesoro imaginario escondido en las cámaras acorazadas suizas, capaz de sacar a Ghana de sus luchas históricas, cautivó a innumerables personas prometiendo riquezas ilimitadas. La mayoría no podía creer que el dinero que tanto les había costado ganar desapareciera en un abrir y cerrar de ojos. Todos llegaron a ver a Blaise la mayor parte del tiempo antes de que lo atraparan, pero nunca les explicaron qué había pasado con su dinero. Se arruinaron vidas y la gente se deprimió, por lo que pensaban que sería una oportunidad que les cambiaría la vida. A pesar de meterse en líos con la ley y pasar algún tiempo en la cárcel, Blaise Mise siempre encontraba la manera de evitar que le pillaran. Siguió persiguiendo el dinero y el poder,
creando mentiras y trucos más significativos para engañar a la gente. Pero, como en muchas historias de soberbia y deshonestidad, a Blaise Mizet se le acabó la suerte. Los investigadores acabaron por atraparle, y su codicia pudo con él. Sus estafas arruinaron muchas vidas y sueños, demostrando el daño que puede causar el fraude financiero. Sin embargo, incluso en el lío que creó, la historia de Blaise Mizet nos enseña una importante lección sobre cómo tener cuidado con nuestras ambiciones y no caer en promesas fáciles de riqueza. Nos recuerda que siempre debemos cuestionar las cosas que parecen demasiado buenas para ser ciertas y ser honestos en nuestros tratos. En última instancia, el legado de Blaise Mizet nos advierte de que seamos prudentes y éticos cuando se trata de dinero e inversiones. Hemos llegado al final de la historia. No olvides darle me gusta, suscribirte y ver otros videos en nuestro canal.